Desde los inicios del turbulento 2020, la ciencia trabaja contrarreloj en la investigación de la COVID-19. Desde que fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, las cifras del coronavirus han continuado su ascenso, transformando la realidad de todos los países hasta el último detalle de nuestro día a día. Pese a todo, este no es ni de lejos la peor pandemia que haya atormentado a la humanidad, y por eso, a continuación, te presento las 5 peores pandemias de la historia de la humanidad. Empezamos la lista con la pandemia del VIH o del SIDA. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana ha matado a 32 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. A día de hoy, aún hay entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. El SIDA sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, también de nuevo según la Organización Mundial de la Salud. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. Continuamos con la plaga de Justiniano, que tuvo lugar entre el año 541 y 542 y provocó entre 25 y 50 millones de muertes. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad, como hemos dicho, que van entre 25 y 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 y el 26% de la población. Es decir, ninguna broma. Continuamos la lista con la gripe española, y al contrario de lo que pueda parecer debido a su nombre, mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo y no se inició en España. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918, concretamente. En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, no se censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico que sí eliminaron toda la información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además fuimos uno de los países más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. En el penúltimo lugar encontramos a la viruela, con 56 millones de muertes. También fue bautizada en honor a las pústulas que provocan la piel. La viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de una existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban desfigurados. La OMS declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató a hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en los últimos 100 años de existencia. Y terminamos la lista en la posición número 1 con la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. Y sí, ha sido la peste negra, que terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentajes se encuentra entre un 30 y un 60% de la población de Europa. No se ha vuelto a ver nada igual en un espacio de tiempo tan reducido, y de hecho, esperemos que nunca se vuelva a ver, porque sería el fin del mundo tal y como lo conocemos, y seguramente no nos gustaría demasiado el resultado. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, recuerda que el like siempre ayuda y que suscribirse también lo agradecemos un montón. Y sobre todo, activa las notificaciones dándole a la campanita, así no te pierdes todo el contenido nuevo que subimos semanalmente. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente, aquí, en Mostrando lo Increíble. ¡Hasta luego!